Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Ya se lo habíamos adelantado, nos acompaña esta noche el consejero Carlos González Martínez, quien es consejero electoral del Instituto Electoral Capitalino. Carlos, gracias por acompañarnos, bienvenido. Alejandro, al contrario, muchas gracias a ti y a Capital 21 por este espacio. Consejero, ya sabemos que el próximo domingo iremos a votar, recibiremos una boleta que no tendrá nombres como habitualmente ocurre con las elecciones a las que acudimos, por lo menos cuando elegimos a un delegado, a un jefe delegacional hasta ahora. Entonces, ¿cómo será la votación y cómo se repartirán estas 60 curules que dependen de la votación? Así es, Alejandro, este domingo 5 de junio estamos todas y todos convocados a las urnas otra vez. En este caso, Alejandro, a realizar un ejercicio ciudadano muy importante porque vamos a elegir a 60 asambleístas, mujeres y hombres, que van a redactar la primera constitución de la Ciudad de México. Esta ciudad nunca ha tenido una constitución y ahora la va a tener. ¿Cómo va a ser este ejercicio? Va a ser como siempre, las casillas van a estar incluso en los lugares en los que habitualmente sabemos que están, las van a administrar vecinas y vecinos nuestros que han sido designados al azar, han sido capacitados, ya todos están listos para el domingo estar a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Ahora, es muy importante lo que tú comentas porque vamos a ver una boleta que nunca hemos visto antes, es diferente a todas las que hemos tenido. Va a ser una boleta, primero va a ser el doble del tamaño de las boletas usuales y en efecto, del lado derecho de la boleta va a haber una especie de boleta normal donde vamos a ver como siempre los logos de los partidos políticos, pero no va a haber nombres, tienes razón. En la parte de atrás van a estar todos los nombres de los y las candidatas de los partidos políticos. Son 9 partidos políticos, cada partido registró 60 candidatas y candidatos y los nombres van a estar en la parte de atrás por si tú quieres revisarlos y entonces elegir todavía en ese momento podrás decidirlo por quién votar. Desde luego, perdón que lo interrumpa, consejero, pero aparecen estos nombres en el orden en el que los registraron los propios partidos, claro, ¿no? Evidentemente, digamos que es del 1 al 60 sí. Y los partidos van a poder tener tantos asambleístas como votos tengan. Es un poco complicado como para explicarlo ahorita rápido, pero digamos que ese es el principio. Tú tienes 60% de los votos, pues tienes 60% de los asambleístas. Tienes 3% de los votos, tienes 3% de los asambleístas, digamos. Ahora, eso es para los partidos políticos, pero ahora vamos a tener la oportunidad de votar por candidatos y candidatos independientes. Por vez primera. No, lo hicimos ya el año pasado, hubo en las elecciones federales candidatos independientes, ahora va a haber 21 en la Ciudad de México para esta elección en particular. Tú lo vas a ver en la boleta del lado izquierdo, sí. Ahí vas a encontrar tú un cuadrito y un renglón. En el cuadrito tú vas a poner el número del candidato independiente de tu elección y su nombre en el rectángulo. Hay 21, entonces del 1, 2, 3 tal hasta el 21, ahí van a estar en la parte de abajo listados las y los 21. Que tú prefieres hacer una marca en donde está el nombre, pues también, así también se va a poder. Lo circulamos, lo subrayamos. Una palomita, una carita feliz, un tache, como solemos hacerlo. La mejor manera de hacerlo, Alejandro, será poner el número y el nombre. Que es como originalmente se había solicitado que se hiciera, ¿no? Así es. Aunque hace un par de días el tribunal determinó que no era necesario hacerlo de esta manera. Sí, para facilitar, ¿no? Y para evitar confusión. Ahora, es muy importante. Tú vas a elegir o votas por partidos del lado derecho o votas por personas del lado izquierdo. No puedes votar por los dos, ¿eh? Porque ahí se anula el voto. Anulas tu voto. Entonces es muy importante que insistamos en esto porque de esta manera vamos a garantizar que nuestro voto se va a contar adecuadamente. Ahora, también es responsabilidad de todos nosotros llegar con absoluta libertad, Alejandro, a votar. Nadie puede comprar nuestro voto, no nos lo pueden condicionar por una despensa, por una obra, por un servicio de gobierno. Eso es un delito y debe denunciarse ante la FEPADE. Yo les sugiero visitar la página electrónica de la FEPADE, esas son sus siglas, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ahora, ¿cómo lo vamos a elegir? Bueno, digamos que todos los votos, las personas que vayamos, ojalá seamos muchos, la mayoría de las y los capitalinos, vamos a ir a votar. Entonces, eso va a dar un número total de votos. Digamos, si votara el 50%, estaríamos pensando en que cerca de 3,5 millones de personas fuimos a votar. Bueno, eso se va a dividir entre 60, que son las curules disponibles,
y ahí vas a sacar un cociente más o menos, digamos, si estuviéramos en el 50%, aproximadamente 60,000 votos. Entonces, aquellos que tengan más de 60,000 votos entran. Y los primeros que entran van a ser los candidatos independientes. Bien, pues Carlos, muchísimas gracias por traernos esta información, esta explicación y pues invitar a la ciudadanía a votar el próximo domingo 5 de junio. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti, Alejandro. Saludos a todas y todos. Al contrario.